Gràcies, secretari general. Passem, doncs, a la conferència inaugural, a càrrec de Federica Massa Saluzzo, directora del Màster Internacional en Empresa i Innovació Sostenibles d'EADA Business School, de títol El propòsit com a estratègia guanyadora. Hola, buenos días. Bueno, hoy las palabras claves son innovación y talento. Entonces, la primera palabra de innovación la voy a incluir yo, hablando en español, y el talento será el vuestro en entender lo que digo yo. A ver cómo lo llevamos. Empezamos ya. Mi objetivo, mi propósito para hoy es ofreceros un marco distinto para pensar en la estrategia. Poner un poquito de chispa, porque típicamente en EADA esto lo hablamos en 5 o 6 horas y muchos días. Pues hoy, en media horita, vamos a ver si puedo al menos poner un poquito de curiosidad. Os voy a pasar un pequeño, brevísimo vídeo de este señor muy joven que se sienta de manera rara, que se llama Martin Shkreli. No sé si lo habéis escuchado en algún momento en los años pasados. Él era el CEO de Turing Pharmaceuticals, una compañía de medicamentos que vendía un medicamento muy valioso para la malaria, y hace 4 años él decidió de cambiar de $13, desde $13 por píldora el medicamento, a 750. Entonces, en esta breve entrevista en inglés, él contesta a los que le preguntan si hubiese hecho algo distinto, porque lo ha hecho, y de motivar su acción. A ver. 2 questions for you. The first is, if you could rewind the clock a few months, I wonder if you would do anything differently. And the second is, I'd like to know if you think corporate reputation matters. I probably would have raised the price higher, is probably what I would have done. Why? I think healthcare prices are inelastic. I could have raised it higher and made more profits for our shareholders, which is my primary duty. And again, no one wants to say it, no one's proud of it, but this is a capitalist society, capitalist system, and capitalist rules, and my investors expect me to maximize profits, not to minimize them or go half or go 70%, but to go to 100% of the profit curve that we're all taught in MBA class. The second question is about reputation. But if you're... Lo interrumpo aquí porque ya era un poco, yo sufría a escucharlo, pero básicamente lo que está diciendo este señor era lo que yo hubiese hecho hubiese sido de aumentar aún más los precios, porque los precios de estos medicamentos son inelásticos, lo que implica que si yo subo el precio no va a bajar la demanda. Entonces, en el MBA, claramente no en EADA, pero en el MBA donde lo ha hecho, le han enseñado que tiene que maximizar los beneficios, y según él, esta era la manera mejor de hacerla. Pregunta para vosotros. ¿Cómo definiríais el comportamiento de este señor? ¿Alguien se anima con una palabra a decirlo? A lo mejor está bien estar de acuerdo con él, yo lo acepto. Cualquier cosa. ¿Cómo describiríais este comportamiento? Es lógico, ¿no? Es realista, es lógico. ¿Qué más? Peseteros. Ya. Esta no la sabía. Bueno, yo lo he pensado mucho, porque claramente hablo con personas de distintos cargos y al final lo que yo pienso de este señor es que simplemente su conocimiento no está actualizado. Es realista porque esto le enseñaron en un MBA, pero lo que yo quiero decir hoy con gran voz es que su conocimiento no está actualizado. O sea, lo que él desconoce es que una empresa puede maximizar los beneficios, hacer muy felices sus accionistas sin comportarse como ha hecho él. Y la culpa, aquí tengo que darme un poco de golpes, es que posiblemente muchos programas de escuelas internacionales, desde Harvard, en EADA quizás nunca, porque aquí hay el decano, además no puedo decir cosas raras, pero no lo hemos enseñado bien. Pero ahora lo sabemos. Ahora hay un montón de investigación que enseña
que cuando las empresas crean una vinculación con sus grupos de interés, los stakeholders, no solo lo hacen bien para los stakeholders, pero también tienen una performance superior. No me voy a enrollar media hora con investigación, aunque me gustaría, pero comparto soltanto 2 titulitos. Hay uno donde se enseña que cuando el CEO se pone un sueldo mucho más alto de sus empleados y no hay transparencia en la manera en que se pone el sueldo, ¿qué pasa cuando hay crisis? Que los empleados se van, porque no hay confianza. Entonces, a la primera, cuando los empleados tienen la posibilidad, marchan. En cambio, y esto es una muestra de más de 600 empresas, no es un caso cualitativo, es un estudio cuantitativo, que enseña que cuando hay transparencia en la manera en que el CEO se pone el sueldo y la distancia entre el sueldo del CEO y los de los empleados no es tan alto, ocurre un mecanismo de creación de confianza. Y cuando se crea la confianza y hay una crisis, ¿qué pasa? Lo contrario, que la gente se anima, quiere aportar, quiere estar para que la empresa sobreviva. Esto es un aspecto de la sostenibilidad, de un propósito de la empresa, y es un ejemplo anti-Shkreli que justifica cómo las empresas que lo hacen bien también pueden tener beneficios superiores. A ver, y no lo digo solo yo, Esto, bueno, hace falta estresar como los ESG han aumentado muchísimo en los últimos años, claramente cuando los ESG se aplican como propósito y no como simple tick y reporting. También las consultoras ahora se han puesto como primeros embajadores de la sostenibilidad y claramente todo lo que es la regulación. Europa está empujando muchísimo, sobre todo sobre el lado medioambiental, no tanto el social, pero hay limitaciones más y más demandantes, pero seguro que lo sabéis más que yo. Lo que yo quiero subrayar hoy es que el cambio hacia el propósito puede ser una estrategia. Bueno, tendría que ser una estrategia complementaria a la que hemos tenido hasta ahora. Esta es la parte, creo, más importante de la presentación, así que si queréis dormir, por favor, esperad un minutito. ¿Qué herramienta hemos utilizado hasta ahora para entender una estrategia y para implementarla? Lo clásico, entendemos la industria, vamos a ver quién es la competencia y intentamos diferenciarnos de esta competencia. O sea, vamos a buscar clientes que posiblemente busquen algo distinto de lo que ya está en el mercado. Muy bien, pero este enfoque industrial de análisis de Porter, de entender competencia, proveedores, etc., ¿dice algo sobre el propósito o los problemas sociales o cómo las empresas pueden solucionar problemas? No, no tanto. Por eso, hace ya 20 años, se está creando otro enfoque, el enfoque del ecosistema. Un enfoque que ahora lo vamos desarrollando un pelín más, pero incluye no solo a los proveedores, clientes, competencias, sino a muchísimos más actores, que sean universidades, que sean administraciones locales, que sean media, y vamos a ver cómo. Básicamente lo que yo quiero decir hoy, en itañol, espero que decirlo claro, pero es que hay 2 maneras de entender la estrategia. Hasta ahora, en todas las escuelas del mundo, solo se ha enseñado uno, pero yo creo que hace falta explicar el segundo método, la segunda manera. La primera manera simplemente dice, mira, en una industria hay determinadas fuerzas que impulsan la competencia. Lo que tenemos que hacer como empresa es reducir estas fuerzas que pueden bajar los beneficios. Entonces, si los proveedores tienen mucha fuerza, lo que tenemos que hacer o podemos hacer es hacer una fusión y ver si al ir integrados, a lo mejor reducimos esta fuerza. Pero las alternativas son pocas. Cuando hay estas fuerzas, lo que se puede hacer es innovar, cambiar un producto, cambiar la cartera de productos, hacer una fusión o una adquisición con clientes o con proveedores, o cambiar el precio. Y ya está. ¿Qué pasa? Que dependimos muchísimo del marketing, del encontrar clientes, de ser distintos solamente por el hecho de ser distintos. Y los competidores compiten, son una amenaza. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el chip
Y en vez de pensar en una estrategia de competencia, pensamos en el propósito, en crear un ecosistema que a lo mejor solucione un problema. Pues el proceso mental es completamente distinto, porque no hay que entender una industria y luego ver, hoy, ¿dónde me posiciono yo para ser distinto de los demás? No, esto es small thinking. El big thinking es, pensamos en un problema que afecta a la sociedad y que a lo mejor mi empresa de alguna manera puede ayudar a solventar. Entonces, uno, pensar en un problema, no pensar en un posicionamiento, pensar en un problema. Y luego, encontrar con quién este problema se puede abordar. Porque una palabra clave del propósito es que cuando un problema es sistémico, para solucionarlo, hace falta un sistema. No importa cuánto grande sea una empresa, cuánto grande sea un gobierno, cuánto muchos sean unos consumidores, un tipo de target solo no va a solucionar nada. Hace falta la colaboración entre actores distintos, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando de verdad las empresas y las entidades se unen para solucionar un problema? Pues pasa que no hace falta el marketing, porque la empresa está solucionando un problema real para los clientes, los consumidores, y esto ya le da visibilidad. Si no me creéis, yo voy a hacer ejemplos en un ratito. Pero primero quiero compartir de manera clara lo que es el propósito. Está muy bien identificar un problema externo, que puede ser cambiamiento climático, exclusión financiera, puede ser social, medioambiental, pero para ser realistas, el propósito tiene que solucionar un problema para el cual la empresa tiene recursos. Entonces, es imprescindible alinear los recursos y capacidades internos para solucionar un determinado problema. Y vamos a ver cómo. Todo el mundo siempre habla de Patagonia. Parece que solo hay una, pues entonces yo también hablo de Patagonia. Ellos tenían una misión que era construir el mejor producto, no causar daños innecesarios, usar el negocio para inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. Pues el señor Chouinard, que es un poco activista, lo cambió diciendo, bueno, cortamos todo y ponemos para salvar nuestro planeta natal. ¿De qué manera esto se vincula a la estrategia operativa de la empresa? Antes, Patagonia, ¿qué hacía? Productos para el outdoor, ¿no? Ropa y también elementos para escalada. Y ahora, el cambio de propósito, para ser real, tiene que ser efectivo y tiene que tener repercusiones en la estrategia, han entrado en nuevos business. Por ejemplo, alimentos para aumentar y fomentar la agricultura regenerativa, películas y libros sobre activismo ambiental y este Patagonia Action Work, que es una plataforma que une voluntarios con causas sociales. El propósito, que es una misión actualizada, tiene que informar a la estrategia. Y si esto significa actualizar la cartera de productos, pues se hace. No es teórico, el propósito es concretísimo. ¿Se puede hacer solo? No. Por eso es importantísimo el rol de los grupos de interés, los stakeholders. Los stakeholders, que luego cuando tenemos una charlita de 3 horas más, vamos a identificar cómo identificarlos y cómo ponerlos todos juntos, tienen que aportar activos en común para solucionar el problema. Esto, cuando lo digo, suena muy fácil, pero es mucho más complicado. ¿Cómo se hace? Típicamente hay que entender un problema externo, que puede ser esto, la falta de acceso a financiación para determinados colectivos, puede ser un problema medioambiental, de polución, de impacto climático. Observamos los efectos, que para nosotros son importantes, y luego la segunda pregunta que hay que hacer es, ¿cuáles son las causas de estos problemas? Por ejemplo, si hablamos de exclusión financiera de un colectivo, por ejemplo, las mujeres, ¿qué afecta? ¿Por qué las mujeres no acceden al endeudamiento tanto como los hombres? Pues a lo mejor hay problemas relacionados con un tipo de educación. No se enseña finanza en las escuelas primarias. Los algoritmos tampoco ayudan a que las mujeres históricamente sean representadas en endeudamiento. También la cultura.
Pues si este es el problema, ¿quién me puede ayudar a encontrar las soluciones? No sé si veis que el enfoque aquí trasciende la empresa. Si yo hablo como si fuese un banco que quiere acceder a las mujeres para darles préstamos, lo que estoy haciendo ahora no es, pienso en un producto para las mujeres, no. Ahora la retórica es, ¿quién me puede ayudar para cambiar las causas del problema? O sea, aumentar la educación financiera, mejorar los algoritmos y cambiar la cultura. Esto es salir de la organización y pensar en ecosistema. Y luego os enseñaré un ejemplo. La clave es no pensar en pequeño, es mi productito, ahora cambio la cartera o hago este precio, no, sino crear un ecosistema. Por ejemplo, Novo Nordisk es una empresa que vende medicamentos para la diabetes. Entonces, ellos hicieron este ejercicio, de decir, vale, ¿cuáles son las causas del problema que estoy atacando, o sea, la diabetes? Si se hubiesen quedado chiquititos, en pequeño, lo que hubiesen podido decir era, voy a vender medicamentos para la diabetes. Esto no es un pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es, ¿qué causa la diabetes? Muchos factores medioambientales, pero también de comportamiento. La gente no va caminando, come mal. ¿Quién me puede ayudar en solucionar este problema? Ayuntamientos. Entonces, han empezado a colaborar con muchísimas ciudades alrededor del mundo, empujando costumbres más saludables. ¿Y qué pasó? Claramente, el mejor marketing de su vida, porque se veían Novo Nordisk por todo el lado. Pero a la vez están enseñando que están aportando a la solución de un problema de manera sistémica. Esto es salir de la empresa y trabajar con un actor del ecosistema. Otro ejemplo, bueno, lo hago un poco más cortito. La Betty van der Bosch, que es la directora de Coursera, cuando empezó la pandemia, dijo, venga, hay millones de personas en todo el mundo que no pueden ir a la escuela. Entonces, ¿qué hicieron? Abrimos Coursera al mundo de forma gratuita. Y las universidades de todo el mundo pudieron utilizar Coursera de forma gratuita durante la pandemia. Y como consecuencia, ahora en Coursera tenemos relaciones con miles de universidades que continúan utilizando Coursera. ¿Esto es un enfoque sistémico o es small thinking? Es que yo cuando leí este quote dije, la Betty lo ha montado muy bien, porque el problema lo identificó muy bien. Hay millones de personas en todo el mundo que no pueden acceder a la escuela, pero se hizo la pregunta, ¿cuáles son las causas y con quién puedo solucionarlo? No. Ella dijo, vale, mi solución es abrir Coursera y el resultado es que Coursera obtuvo muchísimos clientes. Está muy bien, pero no ha creado un ecosistema para el cambio. Y la clave del propósito es crear un ecosistema. Si queréis todos estos, yo lo paso después para que dormáis con estos pensamientos. ¿Cómo se escoge un problema? Aquí, para no hacer wishful thinking y ser demasiado abstractos, hay que tener en presente dos cosas. Primero, cuánto es importante el problema para la empresa. Y segundo, cuánto podemos afectar el problema. Entonces, la agencia que hay y la importancia. Lo que a lo mejor podemos hacer muy bien, pero no es relevante para la empresa, son distracciones. Y los que a lo mejor es muy importante para la empresa, pero no tenemos agencia, no sabemos muy bien qué recursos utilizar, pues esto a lo mejor requiere aún más esfuerzo para crear partnership. El resto va en intervenciones directas. ¿Quién puede hacerlo? Todas. Todas las empresas, no hace falta que sean enormes, que sean pequeñas. De hecho, las empresas familiares, que son una parte importante del tejido catalán, son las empresas que se han estudiado primero cuando se hablaba de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los valores familiares están muy vinculados a la sostenibilidad. En una familia es mucho más probable que se premie la resiliencia y la lealtad y el hecho de seguir trabajando juntos que en una empresa donde no hay estos valores.
Hay muchísimos ejemplos. Ecodicta es una empresa bastante pequeña española que ofrece armarios online para que uno no compre tanta ropa. El Gloop ofrece pajitas y todo material para comer, pero comestible. Y luego hay el ejemplo mejor de todos, pero bueno, no quería hacer demasiada publicidad, pero se llama Barcelona más B, que es una iniciativa organizada por EADA, claramente, el Ayuntamiento de Barcelona, Bilab y Ferrer. Y lo que quiere hacer es justamente crear este enfoque sistémico para que Barcelona se convierta en el referente en sostenibilidad a nivel mundial. Hay muchísimas iniciativas dentro de este ejemplo, dentro de esta iniciativa, subiniciativas, y una se llama Board 2030, y es el esfuerzo que hemos hecho entre Ferrer, EADA, el Ayuntamiento, Bilab, de unir los CEOs y los miembros de directorios de las más grandes empresas catalanas, con más de 100 millones de beneficio, y junto a ellos y ellas movilizar a toda la sociedad hacia el cambio. Estamos en las fases iniciales, pero si queréis apuntaros, hay espacio. Esto va a ser un movimiento enorme y colaborativo y sistémico. Si queréis más informaciones, también os la paso. Ahora comparto un pequeñísimo vídeo en español esta vez sobre un ejemplo de organización que está haciendo un enfoque sistémico genial. A lo mejor ya la conocéis. ¿Quién determina si nos dan una hipoteca? Un algoritmo. ¿Quién determina si conseguimos un trabajo? Un algoritmo. ¿Quién determina si nos atienden en urgencias? Un algoritmo. Al final los algoritmos nos rodean y cada vez toman decisiones sobre aspectos más importantes de nuestra vida sin que muchas veces seamos ni siquiera conscientes de que existen. Los algoritmos funcionan en base a datos del pasado. Un algoritmo lo que hacemos es entrenarlo con datos de lo que ha ocurrido en el pasado para que tome decisiones sobre el presente. Con lo cual, cuando uno va a pedir un crédito, por ejemplo, con su historial de crédito, lo que hace el algoritmo es ver ese perfil concreto en base al histórico de pagos. Si somos una mujer y el algoritmo ha sido entrenado con menos datos de mujeres, porque en el pasado menos mujeres han tenido préstamos, el algoritmo entenderá que somos un perfil de riesgo, con lo cual un hombre tendrá siempre muchas más posibilidades de recibir ese préstamo y como esta disfunción muchísimas otras. Al final los algoritmos lo que hacen es capturar y reproducir sesgos que ya existen en el mundo real. En Éticas hemos desarrollado una metodología que nos permite identificar sesgos y discriminaciones en procesos algorítmicos y corregirlos dentro de este proceso. Lo que hacemos es, junto con el cliente y los datos que ha recogido, ver cómo funciona ese algoritmo, sobre qué colectivos está impactando, si esos colectivos son mujeres, personas mayores, colectivos vulnerables, vemos cómo el algoritmo les impacta y construimos mecanismos para proteger los derechos de esos colectivos dentro del algoritmo. Además, al final de la auditoría algorítmica, seguimos trabajando con el cliente para asegurar que ese resultado obtenido se mantiene en el tiempo. Nuestro objetivo es que la auditoría algorítmica se convierta en una obligatoriedad para cualquier proceso algorítmico, de la misma forma que regulamos, auditamos a las empresas a nivel financiero, regulamos a todos los sectores, desde el automovilístico hasta los juguetes, que también regulemos y auditemos cómo funcionan esos algoritmos. Al final la tecnología está aquí para quedarse, los algoritmos nos rodean y nos rodearán aún más, y si esos algoritmos van a formar parte de nuestras vidas, tenemos que asegurar, alguien tiene que asegurar que los resultados de esos algoritmos son resultados éticos, responsables y que protejan a colectivos vulnerables y al final que contribuyan al bien social. Pues lo que ha hecho Gemma es crear un nuevo sector y convertirse en referente gracias al enfoque de propósito. Lo que ha hecho ella ha sido, empezamos a compensar en un problema. Yo no quiero simplemente ofrecer un servicio a bancos o a entidades que utilizan algoritmo. Ella quiere solucionar un problema. Y lo que ha hecho ahora es ser una referente global a través de las colaboraciones que ha creado con
otras empresas, con gobiernos, y ahora está saliendo de la empresa para convertirse en una consultora pública sobre cómo reducir el impacto de la discriminación cuando se utilizan algoritmos. Me encanta. Pero hay ejemplos incluso más pequeños. Se pueden hacer cambios de poco a poco, ¿no? Como se dice. Primero, por ejemplo, se pueden hacer cambios en cómo las empresas procesan los inputs. Aquí son las grandes. Pero si estáis interesados en reducción de plástico en los inputs de la empresa, estas grandes empresas, que no siempre son las mejores, pero han creado un Global Commitment para la reducción de plástico, y si os metéis en la página de la Ellen MacArthur Foundation, hay todos los detalles técnicos de cómo lo están haciendo, cómo lo están pautando, y no importa el tamaño que tenga vuestra empresa, pero, podéis ver cuál es la estrategia para llegar a estos targets. Más intervenciones que se pueden hacer para moverse un poco hacia el propósito. Cambiar el portafolio de productos y moverse hacia los servicios. No sé cómo se dice en castellano, pero la servitization, el hecho de cambiar de vender un producto a poco vender un servicio, es el ejemplo clásico del too good to go. Ellos venden comida, pero no producen comida. Simplemente hace falta pensar en el problema, pensar en los stakeholders, simplemente no, pero es un ejemplo. También, la última manera, hay muchas, pero no puedo tomar de mucho tiempo, es repensar en la manera en que la empresa crece. Típicamente, una empresa crece de manera orgánica o a través de adquisiciones. Otras entidades crecen a través de creación de redes. Circle of Six es una app que permite a las mujeres sentirse cómodas cuando están caminando solas por las calles. ¿Qué pasa? Que si ven que alguien un poco sospechoso se acerca, abren la app y automáticamente un mensaje se envía a otras 6 personas que se activan y vienen y pueden venir a defenderlas. Esta es una manera de una empresa para crecer a través del consumidor. Otra entidad muy bonita de Barcelona es el Club de la Moda Positivo, que es un club que enseña a los más pequeños en entender de dónde viene su ropa, cómo se utiliza, qué impacto medioambiental tiene, qué impacto social y cómo funciona. No crece en tamaño, pero crecen a través de formación de formadores. Esta empresa forma a profesores para que ellos expliquen a los pequeños cómo utilizar la ropa. Y el crecimiento es exponencial, claramente. Voy a cortarme, pero si queréis que yo os pase la presentación, que alguien pase la presentación, como mi objetivo era un poco meter la chispa, el interés, aquí he puesto los links, los enlaces a un montón de organizaciones líderes en el ámbito del propósito y de la innovación social, incubadoras, aceleradoras, donde podéis ver ejemplos, casos y también libros y películas. Cuanto más, mejor. Que os empapéis de propósito y que os apasione y ojalá os inspire para hacer un cambio. Último, el buen Schiarelli, el tío que se sentaba raro, se fue a la cárcel. Pero bueno, no por el hecho de haber subido los precios, porque claramente esto era algo que tenía todo el derecho de hacer, pero como hay algún karma por ahí, el señor también tenía fraudes de valores y se fue a la cárcel. Terminamos muy abajo, pero esto para animaros y empaparos de innovación. Si queréis, ahí hay un código para conectarnos en LinkedIn y seguir conversando. Y gracias por escuchar mi itañol. Un abrazo. Me he ido, pero... funciona así. No sé si hay alguna pregunta. Yo me he ido a la italiana, pero estoy aquí libre para contestar cualquier cosa. Bueno, sí lo sé. Uno a la vez, porque si no me estreso, Sí. Perdona.
has hablado con Gemma, que nos conocemos y realmente es referente, o sea, que todos los que estamos aquí, ahora está en su carrera norteamericana en Nueva York. Pero yo también creo que ya estamos en un momento de no pensar en auditar los algoritmos, sino en hacer algoritmos éticos. O sea, ¿qué relación tenemos en las empresas con nuestros departamentos de informática y cómo sabemos que el talento que estamos sumando es un talento que tiene el propósito, está alineado con el propósito, ¿no? Esto es fantástico, porque claro, los grupos de interés no son solo externos, sino también internos. Y los departamentos de informática son posiblemente uno de los más impactantes, los más importantes. Pero el talento, yo tengo una visión un poco objetiva, creo, porque en EADA tenemos estos másters en sostenibilidad que son los que están creciendo más, y lo que se nota es que las nuevas generaciones vienen empapadas de estos valores. Entonces nosotros a lo mejor le aportamos el conocimiento técnico, pero yo creo que dentro de poquísimos años ya habrá un cambio importante en la manera en que los jóvenes están pensando en la estrategia. Lo que dijo Shkreli al comienzo, que se lo habían enseñado en un MBA, yo no creo que va a pasar. Y no solo por el esfuerzo de ADA, pero entre escuelas de negocios hay un esfuerzo sistémico para involucrarse más en la sostenibilidad. Una anécdota que me pasó con un estudiante hace 2 años. El placement había incluido en el listado de posibles empleadores una empresa petrolera, no digo el nombre, y hubo un pequeño boicot por parte de los estudiantes, diciendo nosotros, y estos eran los buenos, los buenísimos, nosotros ni lo queremos ver que hay oferta de trabajo. Si esta empresa no está haciendo esfuerzos creíbles para cambiar hacia la sostenibilidad, nosotros no vamos ahí. Es gente que puede elegir y no va a elegir para empresas en que no creen. Es increíble. Sí. Hola, sí, ahora sí. No, un poco también el mensaje sería no sesgar desde la administración de empresas, desde los estudios económicos o empresariales, el hecho de que hay expertos, ¿no?, que estamos formando para que sean precisamente los que están manejando estos datos y creando información y conocimiento. Entonces ahí también, ¿no?, en el discurso también no podemos sesgar, ¿no?, el hecho que necesitamos multidisciplinaridad. Sí, solo totalmente. Esto. Muchas gracias. No, estoy de acuerdísimo. Y de hecho, es verdad, los nuevos candidatos son mucho más transversales y más abiertos a la multidisciplinaridad, más que especialistas. Gracias por agregar. Sí. Yo creo que es básico orientarse al propósito, pero un poco la juventud tecnológica, los growth hacking, están un poco pensando en monetarizar todo. Y sabes que son expertos en determinar un negocio online e ir directamente a los ingresos. Entonces yo creo que esto habría que, un poco en universidades, etcétera, educar, porque creo que es básico esta tendencia. Totalmente. Y bueno, yo creo que en Cataluña tenemos un suelo muy fértil por esto, por las iniciativas que se están creando para sensibilizar las universidades también. Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza con B-Lab, que es el ente certificador de las B Corp, de las empresas B. Pero B-Lab tiene también una pata académica que se llama B-Academics, y estos B-Academics, que somos los investigadores que hacen investigación en temas de innovación social, están creando puentes con universidades y con empresas para justamente pasar material, porque muchas veces las universidades no forman a los jóvenes en estos temas simplemente porque no tienen el material. Y los profesores no tienen el tiempo de actualizarlo, entonces lo que se hace desde B-Academics es desarrollar un material, listo, lo tienes y lo pasamos directamente. No lo tienes que pagar, simplemente para que haya constancia del nuevo contenido que se tiene que pasar. A veces no se hace por imposibilidad de acceder a material y hay un ecosistema que está creando incluso esto. Se está moviendo mucho. Es un buen momento por estar aquí.
Gracias. Oh, señor Jordi, mi decano. A ver, ¿qué me pide? Yo voy a tratar de ser un poco provocador porque la conozco, pero tú has hablado de los jóvenes que nacen y que tienen esa alta sensibilidad, pero Sí. mi pregunta va a los no tan jóvenes, ya estos de un programa de alta dirección que, muy honestamente, la primera edición tuvimos que hasta invitar a gente porque no están tan sensibilizados o porque hay una cierta barrera. Entonces, ahora yo voy a esos seniors que tienes en programa de alta dirección, ¿qué te encuentras? Sí. Y alguna reflexión al respecto. Sí. Bueno, tú hablaste de la primera edición, la segunda ya había que invitar menos. No, pero a mí me parece ver la dinámica de actualización muy rápida. Es que al final las personas de negocio tienen muy presente el doble impacto que pueden tener económico y medioambiental y social. Y cuando ven a través de la educación que lograr el éxito es posible, cambian de idea inmediatamente. Nosotros tenemos estos ejemplos, ¿no? De personas que después de la tercera sesión, pasando datos, pasando informes y compartiendo que otra manera de hacer negocio es posible, ya no hace falta persuadirles, porque no estamos vendiendo algo que no es real. Las empresas se están convirtiendo de manera muy rápida. Ferrer, nuestro socio estratégico, lo está enseñando clarísimamente. En 3 años han hecho un cambio de directorio, top management, y se han enfocado 100% a la sostenibilidad. ¿Por qué? Es rentable. Es un poco como cuando se enseña estrategia. El primer día, sobre todo algunos perfiles un poco más jóvenes, dicen, vale, pues entonces si tengo una estrategia voy a tener éxito. No. Si tienes buena estrategia, sí. Y lo mismo pasa con la sostenibilidad. Si yo tengo una buena estrategia de sostenibilidad, voy a tener éxito. Puedo también tener una mala estrategia de sostenibilidad y no tener éxito. Pero cuando hablamos con perfiles altos que dominan muy bien su estrategia, entienden al segundo que pueden lograr las dos cosas al mismo tiempo. ¿No? ¿Todavía tengo mi trabajo? Sí, hola. Hola. Has hablado del propósito como estrategia, pero el propósito también es un elemento, un concepto que utilizan mucho las empresas por reputación y por imagen pública. Yo te quería preguntar cómo distinguimos, cómo podemos aplicar, ¿no?, un conocimiento para saber qué empresas de verdad están aplicando el propósito como un elemento dentro de su estructura o su estrategia real y cuáles lo hacen solamente con una intención de maquillaje, ¿no?, con una intención de dar una imagen pública favorable en función de sus intereses. Sí, esto es fantástico. Hay muchas maneras de hacerlo y de hecho el ecosistema mismo a veces ayuda. No sé si habéis visto lo que ha pasado con H&M en los últimos meses, que ellos decían que determinados productos eran sostenibles y luego hubo un movimiento enorme de personas que decían, ¡ay, esto lo tienes que quitar ya! Una manera de hacerlo es ver cómo el cambio de propósito, o sea, actualizar la misión hacia el propósito, incorporando un problema externo, se refleja en nuevos productos, nuevas inversiones y nuevas alianzas. Por ejemplo, nosotros en clase, cuando lo vemos con los varios participantes, lo que hacemos es ir a los databases donde se ve cuándo una empresa ha cambiado la misión y desde este punto cómo ha cambiado el dónde pone el dinero. Entonces, con quién hace alianzas o adquisiciones, cuáles programas empuja y al final la respuesta corta es follow the money. Vemos dónde ponen el dinero las empresas y si simplemente están invirtiendo en alguna campaña, claramente no. Pero si están divesting, quitando de algunas inversiones y sistemáticamente hacerlo en otras, pues entonces sí. Y ahora el acceso a estos datos es
fácil. No tanto para las pequeñas, pero para las medianas grandes sí. Gracias. Hola. Hola. Una pregunta. En un momento de recesión económica, ¿es una oportunidad o una amenaza la recuperación del propósito o la orientación hacia el propósito? Y la segunda sería, ¿es posible que haya una cierta hipocresía en el management en el momento en que hablamos tanto de talento, nos llenamos la boca tanto de talento, pero posiblemente se invierte menos de lo que sería deseable para entenderlo como una ventaja competitiva, ¿no? Sí. Relativamente a la primera pregunta, hay mucha investigación que justamente subraya cómo durante las crisis las empresas que son más sostenibles superan más rápido la crisis y además recuperan de manera mejor. Un ejemplo clarísimo era un estudio donde se miró cómo reaccionaban determinadas empresas a un shock externo. En este caso era, por ejemplo, un huracán que golpeaba a Haití. Había empresas que simplemente daban un donativo sin ninguna estrategia a la raíz de esto, y había otras empresas que en cambio creaban vinculaciones con las comunidades locales para empoderarles a reconstruir. Lo que era súper evidente en esta muestra enorme era que las empresas que habían construido vínculos con las comunidades locales justo después de la crisis recuperaron mucho más rápido y con beneficios mucho más superiores. Entonces, hacer el sacrificio de ser coherente con un propósito durante las crisis paga. Y la segunda pregunta, yo me acuerdo que hace unos años yo era un poco más activista, que juzgaba un poco, ¿no?, a las empresas que a lo mejor decían que eran sostenibles, pero al final el dinero no lo ponían ahí. Y ahora lo que me estoy dando cuenta es que no se trata tanto de hipocresía, sino simplemente de desconocer lo que es la sostenibilidad. Porque ahora la sostenibilidad no es tanto hablar de algo en abstracto, sino es muy técnico. Y muchas empresas no tienen ni el tiempo ni la capacidad de actualizarse enseguida. Entonces, a lo mejor comunican lo que hacen, pero comunican una parte pequeña de lo que han aprendido a hacer. Lo que sí hay que hacer es seguir invirtiendo en conocimiento en lo que es la sostenibilidad. Porque es muy fácil juzgar al comportamiento de una empresa, pero lo que yo estoy viendo es que hay muchas empresas que simplemente no desconocen lo que es sostenibilidad y cómo implementarla dentro de una cadena de suministro. Y muchos no se atreven a decir lo que hacen porque tienen miedo de ser juzgados, justamente. Entonces, tenemos que hacer programas a puerta cerrada para primero pasar el contenido y cuando luego la empresa se sienta cómoda, pues que haga difusión. Pero yo creo que no es hipocresía, es falta de conocimientos técnicos, que por suerte ahora es disponible. No sé si... Ya está. Bueno, pues ahora sí que me voy. Gracias,